Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Libro del profeta Miqueas, capítulo 5. Vamos a leer la palabra de Dios. No sin antes decirle a todos los amigos que estamos muy felices de que estén con nosotros esta noche acá, que son muy bienvenidos. Amén. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 5 del libro de Miqueas. ¿Cómo dice? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Volvámoslo a leer. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pueden sentar, hermanos. Vamos a titular la enseñanza hoy así: ¿nació Jesús el 24 de diciembre? Así la vamos a titular. Todo el hemisferio occidental, todo Occidente, que ha tenido la influencia de Roma, celebran la Navidad. Pero ¿nació Jesús en esta fecha? Es importante que usted lo sepa. ¿Podemos saber en qué fecha nació el Señor Jesús? ¿La Biblia da luz al respecto? ¿O son simplemente conjeturas de la tradición? Pues para comenzar, yo quiero que sepan que el nacimiento del Cristo estaba profetizado. En el capítulo 7, el verso 14 del libro del profeta Isaías se habla: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emanuel. Luego en el capítulo 9, el versículo 6, vuelve a aparecer de nuevo la profecía para hablar del Cristo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego en el capítulo 11 del profeta Isaías, ustedes van a encontrar lo que es el sistema de gobierno del Mesías. En el capítulo 52 y en el capítulo 53 del profeta Isaías, ustedes van a encontrar el siervo del Señor sufriendo hasta el martirio por nuestros pecados, como dice el capítulo 53. Aunque todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, refiriéndose a Jesús. En el capítulo 65, del verso 19 en adelante, habla de lo que será su reino. Luego aquí el mismo profeta Isaías, en el capítulo 35, del verso 4 en lo adelante, enseña que el Dios mismo vendrá a salvarnos. Dígale a los de corazón apocado que ¿qué? Que no teman, porque Dios mismo vendrá. Así que el Salvador suyo y mío no es la segunda ni la tercera, es Dios. Y no un Dios cualquiera, Dios mismo. ¿Escuchó? Dios mismo. Gloria al Señor. Ahora Miqueas hace alusión a el nacimiento
o mejor, a la venida del Mesías. Y está muy interesante porque es de la misma ciudad de donde era David. De ahí es donde ha de venir el Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero tú, Belén, ¿cierto? Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué? Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Haciendo claro que el Cristo en su esencia es desde la eternidad. Cosa pues que va a ratificar Juan luego cuando dice, por el Espíritu Santo, Dios le hace saber que Él es el alfa y el omega. Es decir, antes de todo y después de todo. Antes de Él no hay nada y después de Él no hay nada. Él resume el ayer y el futuro en un eterno presente. Gloria a Dios. Luego San Mateo capítulo 1 me encanta porque, como decíamos hoy en la radio, Dios no improvisa. Aparece una genealogía ascendente para mostrar quién es Jesús. Luego el versículo 18 muestra cómo fue su nacimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso irse dejándola en secreto. Pero un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y luego le recuerda que Jesús estaba profetizado. Esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora con una revelación mayor, ¿qué? ¿Qué traducido quiere decir? Eso no lo entendió Isaías, pero el ángel le hace saber a José que el niño Jesús que ha de nacer de María es el Emmanuel prometido por el profeta Isaías, que equivale a Dios con nosotros. Así que el Emmanuel está aquí con nosotros. Te verás si le da la bienvenida. Gloria a Dios. Si usted lee el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, lea, que vale la pena. Tal vez no hables en lenguas hoy aquí, pero por lo menos te lleves un conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa es la manera que interpretan los griegos para hablar de los sabios que venían de la tierra del Sinar o de Babilonia. Y dice la escritura que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ya usted sabe qué pasa con lo que se da luego, el gran celo que siente el rey porque ha escuchado hablar que viene un rey de los judíos. Dice: me van a quitar el trono. Y ha buscado la forma de que estos señores vayan y le hagan saber dónde y cuál es la fecha. Pero resulta que ya Jesús había nacido.
hay una tradición que dice que estos señores recorrieron por lo menos 2 años, 2 años, guiados por una estrella, hasta el lugar exacto donde estaba el Señor Jesús. Ahora bien, cuando usted mira el capítulo 2, léalo, del Santo Evangelio según San Lucas, hay algo que vale la pena que usted lo tenga en cuenta y entonces saque una deducción sobre en qué tiempo nació Jesús. Mire lo que dice el capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte ¿de quién? De Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Parece que en esa cultura, para uno poder ser censado, tenía que registrarse primero e ir al lugar de donde era uno para tener el censo exacto de la población de donde uno era. Y mire lo que sigue diciendo la Biblia. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Estaba leyendo, investigando, y me encontré con una grata sorpresa. Resulta que uno en la vida muchas veces se deja llevar por la tradición. Entonces la gente cree que el pesebre es un lugar lleno de animales, de excrementos y de un sinnúmero de cosas que para nada son saludables, ¿ya? Pero sucede que si usted mira bien las escrituras a partir del verso 8, va a encontrar una muy interesante enseñanza que puede ayudarle a entender, y que hoy estamos sacando este tiempo para hacer posible que podamos comprender de una mejor forma lo que la palabra de Dios enseña. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus ganados. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, de gran alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si usted mira bien el pasaje, va a encontrar la respuesta a la pregunta: ¿nació Jesús en diciembre? Número 1, no nació en diciembre. A partir del 15 de diciembre en Israel el invierno es fuerte. Así que los pastores no podían estar en los campos, y mucho menos sus ovejas, que para ese tiempo, ojo, de invierno tan tremendo, lo que hacían los pastores era reunir las ovejas para que no se murieran ¿de qué? De frío. Entonces Jesús no nació en diciembre. Pero cuando habla de las nuevas de gran gozo y de gran alegría, está relacionado con el Sukkot, que era la fiesta de la alegría, una de las fiestas más antiguas de Israel,
que estaba relacionada o se celebraba en tiendas o tabernáculos. Y para eso, pues aprovechaban el tiempo en el cual se había celebrado esa festividad en el pueblo de Israel en los días de la peregrinación, y que fue dado como una de las fiestas grandes para el pueblo de Israel. ¿Y en qué fecha se celebraba? Del 15 de septiembre al 22 de septiembre se celebraba la fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot, o la fiesta de la alegría. Así como la Pascua se celebraba el día 14 de Aviv, que equivale a abril, así también la fiesta de las cabañas o de las tiendas o de los tabernáculos se celebraba en el mes de septiembre, que era la fiesta de la alegría, que era la fiesta donde conmemoraban ellos aquello de la peregrinación, donde habitaron en tiendas y Dios nunca los dejó. Pueden alabar al Señor, hermanos. Entonces, la alegría más grande en ese momento no era que fuera la fiesta de los tabernáculos, pues para el pueblo judío lo era, pero para el mundo entero la fiesta más grande y de mayor alegría es que ahora había nacido un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Así que Jesús, dentro de ese orden bíblico, nació en septiembre. No dice la Biblia si el 15 o el 22, pero en esa semana del 15 al 22 nació el Señor Jesús. Prueba de eso, que los pastores estaban cuidando sus ganados en los campos. Es decir, no había frío. No había frío. Podían estar sin ningún problema. Ustedes saben que donde se manejan las estaciones, pues cuando llega el verano, cuando llega la primavera, son climas agradables, y sobre todo el verano, que es supremamente caliente, ¿no? Pero en el orden bíblico, Jesús nació en esa fiesta llamada los tabernáculos, razón por la cual los pastores guardaban las vigilias de la noche en los campos, cuidando sus ganados. Para el mes de diciembre, los pastores recogen sus ganados en sus apriscos, los encierran allí para que oveja con oveja conserven su calor y no se mueran de hipotermia. En síntesis, lo que la religión enseña hoy es simplemente una festividad que está relacionada con una deidad pagana de origen babilónico, ¿ya? Que la historia le llama Saturnina. Saturnina, que tenía que ver con toda esa línea de deidades como Venus, como Diana, como Semiramis y otros más, que surgieron de las creencias politeístas, y que el día que la iglesia cristiana prefirió la esclavitud de la religión y del paganismo antes que sufrir por la causa del nombre, entonces pactaron con Constantino a cambio de libertad y vida. Ellos entregaron su fe, rindieron sus postulados cristianos, convirtiéndose en una iglesia pagana hasta el día de hoy. Pero el verdadero cristianismo jamás ha celebrado la Navidad. La Biblia no enseña que la iglesia primitiva, que los apóstoles lo hicieran.
No aparece en la Biblia ni una vez aquello. ¿Por qué? Bueno, si lees el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, Dios cuestiona severamente las festividades cuando los hombres están lejos de Dios. Y si lees el capítulo 2, el versículo 11 del libro del profeta Oseas, encuentras que Dios ha dicho que hará terminar todo eso. Y si lees el capítulo 2, verso 16 de la carta a los Colosenses, vas a encontrar que Pablo le enseña a los colosenses acerca de vivir su vida cristiana sin el prejuicio de ser juzgados porque no guarden días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, porque la fiesta nuestra genera en sí en nosotros la gran alegría de que Cristo vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos, de los cuales yo soy el primero. Usted verá si alaba a Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Entonces es importante que los cristianos se saquen toda esa tradición. El arbolito de Navidad es de origen pagano. Todas esas luces es de origen pagano. Hay cristianos que se van a ver luces. Me voy para la 90 y qué. Me voy para no sé dónde. Simplemente a participar de tradiciones paganas que nada tienen que ver con el cristianismo. La verdadera luz del cristiano está en San Juan capítulo 8, verso 12. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La gente vive en medio de luces, pero está en tinieblas. Usted puede estar en su cuarto con la luz apagada, pero tiene la verdadera luz que le ilumina el sendero que lo lleva a la vida eterna. Usted verá si alaba a Dios. Entonces es preocupante que un cristiano esté involucrado en todas esas cosas de la tradición. No tiene sentido. ¿Cómo es que dice el Salmo 16? No invocaré el nombre de sus dioses en mis labios. Dice. ¿Y cómo es que dice Pablo a los Corintios? Salid de medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Y mire lo que sigue diciendo el capítulo 7, verso 1. Amados, puesto que tenemos promesa de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Uno de los problemas que afectaba a la iglesia de Corinto era la contaminación con los ídolos, que tenía que ver con sacrificios y con comidas que eran consagradas a los ídolos. Pastor, ¿puedo comerme un buñuelo en este tiempo? Cómaselo en el nombre del Señor. ¿Puedo comerme una carne ahora? Cómasela en el nombre del Señor. Pero ojo, si a alguien se le acercara y le dijera: esto es en honor a la deidad tal, entonces ahí sí tendría usted que parar por causa de conciencia, que eso es lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Así que la vida cristiana es mucho más que cargar una Biblia, es mucho más que venir a culto. La vida cristiana equivale a pagar el precio de ser cristiano, que fue el precio que no quiso pagar la iglesia en el siglo III después de Cristo, porque ante las muchas persecuciones les aparece un caudillo que les ofrece paz, cero riesgos, sanción para quien los persiga. Entonces ellos vendieron su fe a cambio de bienestar terrenal, desconociendo lo que Jesús ya había dicho: todo el que procure salvar su vida la perderá,
pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. No necesitamos un cristianismo mediocre, un cristianismo leudado, que tiene la mitad de su corazón en el mundo y en las tradiciones y la otra mitad pretende agradar a Dios. Una de las razones que hace que el cristianismo vaya en decadencia es el matrimonio con el mundo. Y nosotros solo llamamos mundo adulterio, fornicación, borrachera, hechicería, y se nos olvida que matrimonio con el mundo comienza con aquello llamado ceremonial, que parece ser, pero que al fondo no lo es, y que va entrando de una manera casi que no se percibe, pero que va siendo una enorme brecha en la vida de los cristianos, que al final terminamos cantando villancicos, celebrando la Navidad, organizando el pesebre, y un día cualquiera el Señor estará entonces golpeando a la puerta porque lo hemos sacado. No le suceda eso a la iglesia de Kennedy. Que Dios esté en su vida, que Dios esté en nuestra vida, que Dios esté en la iglesia y que usted tenga carácter cristiano. Alabe el nombre del Señor. Tenga carácter cristiano. Sí, y pague el precio. Muchos quieren ser cristianos sin persecución, ser cristianos sin ser cuestionados, ser cristianos sin ser perseguidos. Pero Jesús dijo lo contrario. Así que si usted quiere ser un verdadero cristiano, no se conforme a este siglo. El mundo va desenfrenado y a pasos acelerados al infierno mismo, porque no conocen a Dios. Pero no entiendo qué pasó, porque a Dios le plació correrle el velo de su mente, revelarle su doctrina, revelarle su nombre, generar necesidad en su vida, traerlo a sus pies, transformarlo, darle su nombre, darle su Espíritu Santo, declararlo hijo de Dios sin merecerlo. Y ahora usted, que tiene semejante vivencia, resulta involucrado como los demás que no conocen a Dios. Mi hermano, Dios es santo. Dios es santo. ¿Escuchó? Dios es santo. Y usted está llamado a hacerlo, porque así está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Y sigan la paz y la santidad con todos, sin la cual ¿qué? Aquí no sirve que diga que pertenece a la iglesia pentecostal. Aquí no sirve que diga que es hijo del pastor. Aquí sirve que usted viva la vida cristiana. Y para vivir la vida cristiana, usted tiene que estar crucificado juntamente con Cristo, para que diga como Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En síntesis, recuerde, Jesús no nació en diciembre. Lo que sí puede ser posible hoy es que Él nazca en tu corazón, si le abres un espacio para que Él sea el amo, dueño y Señor de tu vida.